Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Fariña y en esta oportunidad voy a presentar el trabajo de intervención con familia, propuesta de intervención social, que tiene como objetivo la aplicación de componentes teóricos y metodológicos revisados a lo largo del curso con la elaboración de una propuesta de intervención social de acuerdo a la problemática de caso en muerte de la niña María Colwell, con un elaborado análisis y evaluación de resultados y conclusiones derivados de la propuesta, comunicando el proceso de intervención completo, prosiguiendo con un diagnóstico familiar de descripción sociofamiliar. Tenemos entendido el informe social con descripción del lugar, cierto, fecha, donde el profesional propone una intervención sociofamiliar en virtud de los hallazgos y conclusiones referidas e identificadas en el informe social, concebido, cierto, en la evaluación por concepto de vulneración de derechos. Tenemos la identificación de la niña índice, cierto, María Colwell, luego del adulto responsable Pauline Kepler, su madre. Desde los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la intervención, de este grave cierto caso, se debió incorporar un proceso reparatorio de fundamentos teóricos que proporcionen una solidez en la intervención comprensiva que aborde no solo las consecuencias inmediatas del maltrato físico, sino que de los factores contextuales relacionados que contribuyen a la dinámica familiar, dando paso a la teoría de sistemas, teoría, ¿cierto?, que permitiría identificar y modificar los roles disfuncionales y de patrones de interacción, fomentando cambios positivos que reduzcan el maltrato y que mejoren la emocionalidad familiar. Esto es que la intervención no solo incluye a la niña del proceso reparatorio, sino también a toda su familia. Esto permite la implementación también de estrategias de intervención más efectivas y centradas en el sistema familiar en conjunto. Desde el síntesis de diagnóstico familiar, ¿cierto? Este es el caso de la niña María Colwell, que se enmarca en el maltrato que evolucionó todo el sistema y que llevó a cambios significativos en el área de infancia, ¿cierto? Esto es que se contribuyó en un maltrato físico grave, ¿cierto? Que la niña fue expuesta, donde es importante indicar, ¿cierto?, que podemos decir que se contribuye desde una familia reconstituida, el caso de María, la cual está conformada por una pareja, ¿cierto?, en la cual los ambos tienen hijos de una relación anterior, pudiendo residir con ellos o bien con sus otros progenitores. En este caso en particular, claramente se ejerce violencia intrafamiliar, tanto en el padrastro de María Colwell como de su madre, y su dinámica está basada en la violencia, tanto física, psicológica, donde hay un evidente problema de consumo de alcohol, cayendo también en abandono, lo que es evidenciado como riesgo inminente de maltrato habitual. Es una familia de trato económico bajo, con una interacción con pares, ¿cierto? Es más bien una familia disfuncional. Tenemos entonces nuestro plan de intervención. Desde el primer problema, ¿cierto?, de intervención, maltrato físico, tenemos como objetivo general y que está centrado en la etapa de profundización del diagnóstico, interrumpiendo el maltrato y la creación de contexto seguro para María. Desde su objetivo específico, implementar medidas, ¿cierto?, inmediatas que garanticen la seguridad de la niña y brindar apoyo psicológico tanto a la niña como al adulto responsable, identificar los factores de riesgo. Dentro de actividades, realizar evaluaciones exhaustivas de la situación actual de la niña, identificar los factores de riesgo, implementar medidas de intervención inmediata, establecer medidas cautelares, ¿cierto?, pertinentes, y también la apertura de una medida de protección para la niña que conlleva su bienestar. De resultados esperados, la seguridad inmediata de la niña, por sobre todo el bienestar emocional, la participación de la familia en una terapia reparatoria que es importante, y la mejora de la relación en la dinámica familiar. Como indicador de logro, que no existan ciertos otros focos de maltrato, que haya un buen porcentaje en el logro de participación de la familia en las terapias, que se contemple una evaluación de comunicación familiar, ¿cierto?, que es de trato importante. De la estrategia de evaluación tenemos observación directa y visitas domiciliarias, entrevistas, evaluaciones, ¿cierto?, revisión y seguimiento del plan de 6 meses. Desde el consumo problemático de alcohol, el objetivo general es reducir y prevenir el consumo problemático de alcohol, promoviendo el estilo de vida saludable. Como objetivo específico de la derivación del padrastro de María, un programa que trabaje en el consumo de alcohol, coordinar análisis de casos, ¿cierto?, de este programa, verificando la asistencia al padrastro al mismo, fomentar actividades recreativas, promoviendo el estilo de vida saludable, reducir el consumo de alcohol problemático.
De tus actividades está asistencia del padrastro al programa de rehabilitación, establecer metas personales, identificar factores, ¿cierto?, que desencadenan este consumo y socioeducar sobre los riesgos de la salud. En resultado esperado, la disminución significativa de la frecuencia del consumo de alcohol, verificar resultados positivos, ¿cierto?, de esto, con la participación activa en el programa mismo. Como indicador de logro, porcentaje de logro que permite avanzar significativamente. También en el programa, una evaluación positiva del programa, que lo que se observe se rescata del mismo. Y en cuanto a la estrategia de evaluación, se realizan evaluaciones iniciales del participante, ¿cierto?, en cuestión, en un seguimiento continuo del mismo y una evaluación de la habilidad de afrontamiento, en este caso, por 6 meses también, de acuerdo a las competencias de habilidades parentales disminuidas. Tenemos el objetivo general mejorar la fortaleza de las competencias parentales, ¿cierto?, disminuidas, como objetivo específico participar en talleres, ¿cierto?, para trabajar estas habilidades parentales, proporcionar herramientas para la solución de problemas, de conflictos, impulsar a educar, ¿cierto?, en la crianza positiva. Dentro de sus actividades, talleres de crianza, realizar actividades de evaluación, que es importante para el seguimiento, actividades de juegos terapéuticos, de talleres con otros padres, ¿cierto?, técnicas de relajación, realizar seguimiento de la evaluación del progreso, etc. El resultado esperado es observar la comunicación más abierta, ¿cierto?, entre la madre y la niña, incrementando la empatía, ¿cierto?, de estas mismas, registrar disminución de niveles de estrés, verificar una mayor comprensión, ¿cierto?, por parte de la madre sobre lo que son las etapas del desarrollo de la niña. Como indicador del logro, aumento y mejora en la calidad de comunicación, disminuir, ¿cierto?, los niveles de estrés, observación directa, evaluación de la percepción del vínculo de la madre a la hija, y también por último una evaluación de comprensión de la madre sobre la etapa de desarrollo de la niña. De la estrategia de evaluación, bajo entrevistas, ¿cierto?, evaluaciones, a través de cuestionarios autoevaluables, pruebas prácticas, talleres grupales, entrevistas, etc. El pronóstico de conclusiones, podemos decir que en el caso de la niña María Colwell, maltrato grave, la tarea está dirigida, ¿cierto?, a tribunales con competencia en casos de familia, los cuales tienen la facultad de determinar casos graves de violencia. El consumo problemático de alcohol, por otra parte, es fundamental identificar los puntos, las afecciones, ¿cierto?, con resguardo y apoyo de la red más próxima, de los consultorios, el PAN, que tienen estos programas que son implementados por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces podemos decir que de acuerdo al maltrato físico sufrido a la niña, se adoptarán medidas de trato judicial, ¿cierto?, de protección a la niña, que contempla las diferentes diligencias y pericias reparatorias con tratamiento de especialistas, ¿cierto?, de salud mental, etc. Y también otorgando, ¿por qué no?, el cuidado y renovando, ¿cierto?, el cuidado por los Cooper. En el consumo problemático de alcohol, también asociados también a evaluaciones, tratamiento para reducir, prevenir que no se contemplen más estos problemas que contraen el consumo problemático de alcohol, desde las habilidades parentales disminuidas por intervención de primera instancia, y que sabemos que es importante tratar la salud mental de la madre de la niña, la señora Pauline Kepler, con el propósito de promover un entorno seguro y contribuir a una mejora en la dinámica familiar. Desde nuestras reflexiones finales, dice, y de acuerdo a las pesquisas de las problemáticas antes mencionadas, que no se hubiera llevado a cabo el plan de intervención, podemos decir que desde el maltrato físico, si no se trata, puede tener consecuencias que no son solamente graves en el ámbito emocional, de salud mental, sino que también en el área penal, cayendo, ¿cierto?, esto en un aumento, la violencia va en un aumento si no se trata. Entonces, quedado lo anterior, nos podemos apoyar también en el modelo ecológico, ¿cierto?, que está enfocado en analizar los factores que influyen en la violencia intrafamiliar, ya sea a nivel individual, ¿cierto?, como social. Así es como nos apoyamos en Caldames y Aarón, que indican que este sistema ecológico, en cuanto a la violencia, la contempla como un fenómeno relacional en el que convergen variables desde lo individual hasta lo macrosocial en consideración de su presente y su historia. Y desde el consumo problemático de alcohol, reducir ¿cierto?, evitar el consumo de alcohol, se convierte en un problema, ayudar a estas personas a buscar un tratamiento. Aquí nos dirigimos efectivamente al padrastro de María, don William Kepler,
que esto lo convierte en un hombre maltratador, violento, ¿cierto? Que cae lamentablemente y si no hay un trato eh, penado por la ley, ¿cierto? Es por eso que el apoyo de la herramienta y que se puede tratar a través de un trabajador social como profesional se puede convertir, ¿cierto? Y cómo se puede convertir, ¿cierto? Su realidad o transformar. Desde las habilidades parentales disminuidas dice que toda esta práctica, ¿cierto? Conlleva, por ejemplo, actos de vulneración extrema en donde ya no cabe la responsabilidad como deber y en donde se difumina, ¿cierto? Lo que es lograr la conformación de una familia. Conlleva negligencia, también a delitos, posibles muertes, ¿cierto? Donde los niños, niñas y adolescentes se ven desprotegidos y que muchas veces la depresión, por ejemplo, los conlleva a tomar decisiones erróneas. Es importante, primordial la intervención de profesionales, trabajar en conjunto para fortalecer y dar cuenta de lo que es formar una familia. Cuando se visualiza la disminución de habilidades parentales, también asociamos a negligencia, como forma también de maltratos en los hijos. La falta de afecto y cariño tiene graves consecuencias, ya que interrumpe la maduración cognitiva, física, emocional y social del niño, niño adolescente. Con esto termino mi presentación, ¿cierto? Como estudiante de trabajo social, Karen Fariña.